Hola y bienvenido a mi tercer capítulo de la serie Viviendo en un mundo masculinista. Vamos a tratar de ser muy justos y crear que tú y yo imaginemos un mundo masculinista o feminista, en donde realmente hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y obligaciones. Para nada estoy buscando que sea una serie machista o en donde de alguna manera como hombres afectemos a las mujeres. Simplemente estoy buscando igualdad. En esta serie de 4 capítulos vamos a ver temas de divorcio, custodia infantil, roles de género, laboral y legal, obviamente. Por favor, quédate. El día de hoy vamos a ver específicamente el tema legal. En el tema legal me parece que hay dos aspectos que deberíamos trabajar. De nuevo, estamos imaginándonos un mundo en donde se ha logrado el feminismo y el masculinismo y tenemos igualdad entre los sexos. ¿Cuáles son esos dos aspectos? El primero es claramente la parte por escrita, es decir, las leyes mismas, esas que deberíamos de cambiar. Y el segundo aspecto es la parte de interpretación, es decir, los jueces. Quiero ser bien claro, respeto muchísimo a los jueces porque es un trabajo sumamente honroso, leal, muy importante en nuestra sociedad y suelen ser individuos pues muy éticos, personas con muchísimos estudios, años de experiencia. No estoy atacando a los jueces, pero sí tenemos que hacer algo con el tema de interpretación. ¿Cómo podemos resolver el tema de interpretación? Bueno, empecemos a medir a los jueces. A ver, si las condenas por el mismo crimen de hombres a mujeres son demasiados diferenciados, hay que empezar a ponerles penas, o económicas, o incluso quitarles su puesto. Si tienen exceso de demandas falsas, bueno, también tenemos que hacer algo al respecto. Si bajo algún tipo de auditoría encontramos que esos jueces siempre le dan preferencia o dejan de ser igualitarios y empiezan a ser equitativos, que recuerden, igualdad y equidad no es lo mismo, somos iguales. Equidad es, empiezo a darle preferencias o asegúnes a cada persona. Entonces, si no está interpretando la ley como igualdad y equidad, empecemos a castigarlos. Nuevamente, respeto muchísimo a los jueces, pero tenemos que hacer algo con el tema de interpretación. Eso es claro. Pero antes de poder abordar el tema de interpretación, tenemos que abordar el tema de las leyes mismas, lo que está por escrito. Hace poco encontré un estudio que en España encontraron arriba de 490 leyes que eran desiguales hacia los hombres. ¿Por qué? Porque España es uno de los precursores o de los principales países del mundo occidental del feminismo. Entonces, si hay arriba de 490 leyes en donde afectan directamente al hombre o el hombre es el victimario o benefician a la mujer, pues seguramente pasa en todos los países del mundo. Y el primer paso es asegurarnos que lo que está por escrito sea igualitario. ¿Quieres escuchar algunos ejemplos que me gustaría en un mundo ideal de justicia e igualdad? Bueno, empecemos claramente por el tema de las denuncias falsas. Eso es un tema gravísimo que nos está afectando hoy en día a muchísimos hombres. ¿Por qué existe tanta denuncia falsa? Bueno, porque al momento de hacer una denuncia falsa, tú ganas el juicio del divorcio y te quedas con la custodia infantil. Ya vimos el tema de divorcios y el tema de custodia y paternidad en capítulos anteriores, pero por eso lo hacen. Ahora, muchas personas te van a decir, no, las denuncias falsas representan el 1%. No es así. ¿Cómo se miden las denuncias falsas? Cuando tú vas a un juicio por algún tipo de violencia o agresión, nunca ganas el juicio. Eres o culpable o no culpable, nada más. Es decir, demuestran que hiciste algo malo como hombre o demuestran que no hay evidencias suficientes para saber si hiciste algo mal. Jamás eres inocente y mucho menos si fue una denuncia falsa. Para hacer una denuncia falsa, como hombre, tú deberías hacer un segundo juicio demandando que fue una demanda falsa. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres no lo vamos a hacer porque A, es muy costoso y B, si estás peleando la paternidad de tus hijos, olvídate de volverlos a ver si le metes esa segunda demanda. No es la primera, es la segunda. Pero lo que sí les puedo decir es que a nivel internacional es arriba del 85% de esas demandas por algún tipo de violencia o agresión nunca proceden o son no culpables.
Entonces estás hablando de que hay un 85% de casos en donde posiblemente fue una demanda falsa. No estoy diciendo todas son demandas falsas. Hay muchas veces que la ley no logra obtener las evidencias suficientes para culparlo, pero también pasa con ese otro 15% que sí proceden. Habrá el mismo porcentaje de casos en donde el juez o el jurado se equivocó. Entonces, podemos decir que hoy en día solo el 10% procede y el otro, vamos a decir, 50% son denuncias falsas, mínimo 50, es un número muy alto. El otro tema claramente es por qué la palabra de la mujer se toma como válida. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día, sin ningún tipo de prueba, el hombre siempre es el victimario y la mujer es la víctima. Y solo se toma su palabra. En cualquier otro crimen, se necesita que la persona que está demandando a otra presente las pruebas, pero no es así cuando son leyes de género. Ahí, con que la mujer denuncie, es suficiente y el hombre es el responsable de presentar las pruebas para demostrar que fue inocente. Cuando en todos los demás crímenes que existen, la parte sea el fiscal o la parte culpatoria, la que quiera demandar a la otra, es el responsable de presentar las pruebas. Es correcto, el fiscal o la fiscalía tiene que presentar pruebas de que tú hiciste algo malo. De lo contrario, eres no culpable. Entonces, el segundo paso sería claramente eliminar la palabra de la mujer. Pensemos en un robo. Yo digo que tú me robaste algo a mí. Yo, si te estoy culpando a ti, o sea, yo o la fiscalía, tenemos que demostrar que así lo hiciste. De lo contrario, es mi palabra contra la tuya. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué cuando una mujer dice me golpeó y el otro dice no y no hay evidencias periciales, se le hace caso a la mujer? Me parece que deberíamos eliminarlo por completo. Si te ha gustado la información, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Por favor, déjamelos en la parte inferior. Otro punto importantísimo son todas estas leyes de género, en las cuales o benefician a la mujer o el hombre forzosamente es el victimario y la mujer la víctima. No debería existir tal cosa como leyes de género. Si entiendes un poquito de leyes, sabes que en teoría todas las leyes están hechas, o todas las constituciones, o leyes primarias, o cartas magnas, o como tú le quieras llamar, siempre la ley debe ver al hombre y a la mujer como iguales, o raza, o religión, o estrato social. Pero bueno, al final deberíamos ser iguales. Entonces, el puro concepto de que existan leyes de género en las cuales la víctima solo es la mujer, debería ser considerado anticonstitucional, porque cualquier crimen que haga un hombre, el que sea, el que ustedes me digan, también lo hacen las mujeres. No existe un solo crimen que solo hagan los hombres, no lo existe. Es más, estadísticamente hablando, hay ciertos crímenes que hace mucho más la mujer que el hombre. Por decir, la agresión hacia infantes y a personas de la tercera edad lo hacen más las mujeres que los hombres. Es más, el crimen de quitarle desafortunadamente la vida a un infante pequeño, usualmente bebés, es un crimen casi exclusivo de mujeres. Entonces, si no existe un solo crimen que hagan los hombres, ¿por qué existen leyes de género? Si realmente estamos hablando de igualdad, de justicia, ¿por qué existen leyes en contra de los hombres? ¿O por qué existen leyes de género? Punto. Si estos temas te interesan, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a tu tienda. Entonces, regresando a este mundo utópico en donde ya estamos en masculinismo, uno, sí tiene que haber penas y regaños, penas quizás hasta penales, si no es que económicas, por denuncias falsas. ¿Cómo crear esas denuncias falsas? En automático. Si tú pusiste una queja por violencia de género y sale como no procedente, es una denuncia falsa. Por automático. Después, definir o decidir que no existen, eliminar del Congreso cualquier ley de género. Eliminar por completo que la palabra de la mujer sea válida como prueba pericial. Si se acepta la de la mujer, se tiene que aceptar la del hombre. Y cuando choquen, pues queda como nulo, como efecto cero.
El otro punto importante es por qué los hombres tenemos condenas superiores a las mujeres por el mismo delito. ¿No lo sabías? Por supuesto, si un hombre roba una casa sin uso de violencia y una mujer lo hace de igual manera, el hombre va a ir 2-3 veces más tiempo que una mujer. Hace poco hubo una noticia muy importante en Estados Unidos, en donde una mujer con un cuchillo desafortunadamente le quitó la vida a un hombre 108 veces. Pero como estaba bajo la influencia de X droga, lo único que le dieron fue servicio comunitario. ¿Se imaginan ustedes si un hombre hubiera dicho, no, pues es que tenía cierta droga encima? Ay, no, no pasa nada. Seguramente no. Y así como este ejemplo, hay cientos de ejemplos en donde a las mujeres, por algún crimen, y muchas veces grave, no le pasa nada más que servicio comunitario y un año de preventiva. Pero pues estás libre, estás en tu casa, trabajando, haciendo todo. Entonces, ¿por qué los hombres tenemos que tener penas superiores en cuanto a tiempo y castigo que el de una mujer? ¿No les parece que si estamos buscando feminismo, masculinismo, es decir, igualdad, deberían tener las mismas penas? Lo que nos llevó al principio. ¿Por qué la interpretación de las leyes es tan mala? Es porque existe una presión feminista de defender a todas las mujeres, pase lo que pase, y todos los hombres son malos. Todo ese tema de si un hombre lo hace, todos lo hacen, en cuanto a violencia me refiero, me parece gravísimo, porque cualquier tipo de violencia que haga un hombre, también lo hace una mujer. Y para todas aquellas mujeres que me digan, no, es que si no existieran los hombres, no habría violencia. Perdón, todas las guerras siempre ha habido o presidentas o congresistas mujeres. Entonces, es mentira. No hay un solo crimen que no haga una mujer. Y por último, eliminemos por completo las leyes de género. No puede ser que algo tan obviamente anticonstitucional exista. A ver, si un individuo hace A, su castigo es B. Punto. No importa de qué sexo seas. Entonces, eliminemos las leyes de género. Muchas gracias por haberte quedado hasta este punto. Yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.